Gracias, ¿no? Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer el diálogo que ha habido aquí hoy, me parece muy interesante, muy valioso, fundamental en estos tiempos y en todos los tiempos. Me alegra también tener la oportunidad de ver cara a cara, ya que estamos tan encerrados, algunos amigos tan queridos como los que aquí están. Y bueno, lo primero que yo querría decir, he escuchado con mucha atención todo lo que se ha dicho. Es una lástima que no hayamos podido oír lo que dijo Diana Uribe, porque estoy seguro que sus reflexiones y sus observaciones caben muy bien en el mosaico de las reflexiones y de las inquietudes que se han planteado aquí, pero ya la veremos, ya la escucharemos, ya la hemos oído también. Lo primero que quería decir es que a veces caemos también en la tentación de considerar la cultura como uno de los elementos, ¿no?, de la sociedad, o como uno de los elementos que administra la política. Y yo creo que es fundamental entender que los países son sobre todo su cultura, que los países son la cultura, y que la cultura es algo muy complejo y muy rico, de lo que las artes forman una parte fundamental, de la que los lenguajes forman un elemento cohesionador fundamental. Pero yo diría que el problema colombiano desde hace mucho tiempo, pero crecientemente también el problema mundial, es un problema cultural. Y no se lo podrá resolver si la cultura no toma la iniciativa y se convierte en el verdadero factor articulador de una manera de vivir socialmente y de una manera de organizar el mundo distinta de aquella en la que estamos viviendo hoy. ¿Por qué el problema colombiano es un problema principalmente cultural? Porque el problema colombiano es un problema de convivencia, es un problema de memoria, un problema de conocimiento, es una historia antigua nuestra, el que vivimos en un territorio al que casi no exploramos, al que casi no conocemos, porque crecimos en la idea de que la realidad estaba en otra parte, de que la cultura venía de otra parte, de que la historia se ocurría en otra parte, y nuestra historia ha sido la importación continua de cartillas que nos entiendan, que nos enseñen a interpretar la realidad. Y entonces, no solamente en el campo de la religión, o en el campo de la política, o en el campo de lo académico, ¿no? Siempre son cartillas traídas de alguna parte las que pretenden hacernos habitar, y no conocemos el territorio, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Las auroras de sangre, tratando de ver las agonías que vivió un poeta del siglo XVI para nombrar el territorio americano con la lengua que había llegado de Europa y que nos hacían pensar que era la única lengua en la cual se podía hablar frente al horizonte innumerable de las lenguas nativas americanas. Juan de Castellanos intentó escribir un poema sobre la conquista y un poema sobre América, y se enfrentó con el problema de que la lengua castellana no tenía palabras para nombrar nada de lo que era específicamente americano, ni para los árboles, ni para los pájaros, ni para los pueblos nativos, ni para sus costumbres, ni para sus indumentarias, ni para los territorios, ¿no? Era una lengua que se imponía por la política y por la guerra, pero no tenía cómo nombrar el mundo al que había llegado. Y Juan de Castellanos cometió un pecado que le han cobrado durante 4 siglos, y es que tomó prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano. Y entonces su poema, escrito en octavas reales clásicas de Ludovico Ariosto, ¿no? Se empezó a llenar de caimanes y de bohíos y de guanábanas y de yarumos y de anacondas y de jaguares. Y cuando el poema llegó a España, pues nadie entendió nada, porque eso eran palabras
Inclusive Marcelino Menéndez Pelayo dijo que estaba lleno de palabras bárbaras y exóticas que afeaban la sonoridad clásica de la lengua castellana, y que entonces Juan de Castellanos no había hecho un poema, sino un engendro monstruoso, y lo expulsó del cielo de la poesía. Pero me parece que lo que se estaba viviendo allí ya muy temprano era un problema central de lo que iba a ser nuestra cultura. Cómo nuestra realidad americana no cabía en el corsé de la mente europea, en el corsé de la lengua europea y por supuesto de la cosmovisión del mundo que Europa podía tener. Hubo gentes muy bien intencionadas tratando de hacer caber este mundo en ese mundo que llegaba de afuera. Otros no fueron bien intencionados, trataron de hacerlo caber a la fuerza, a golpes de hacha y de crucifijo. Pero la verdad es que hemos vivido a lo largo del tiempo esa tragedia. Nuestra cultura es un desafío porque nuestra cultura ha hecho esfuerzos por expresarse y por interpretar este mundo de todas las maneras posibles, pero siempre ha sido hostilizada por una visión que pretende que todo lo que nace aquí es inferior a lo que nace afuera, que todo lo que nace aquí no forma parte como de lo, ¿no? del canon, de lo que debe ser la cultura universal. Nuestro mestizaje por eso ha sido particularmente duro, y la verdad es que aquí, durante la conquista y a lo largo de todo el tiempo hasta hoy, no solo se vivieron genocidios distintos, sino también ecocidios y, y, y exterminios culturales. O sea, aquí padecimos hasta una suerte de colonialismo estético que hacía que si no obedecíamos a los parámetros de la belleza tal como los interpretó el mundo grecolatino, pues ya estábamos como en inferioridad de condiciones. Y si nos mirábamos al espejo y no aparecía un Apolo griego, no aparecían Aspasia y Friné, entonces ya no estábamos legitimados para ser interlocutores de la historia universal. Bueno, todas esas cosas hemos tratado de corregirlas con el tiempo, pero solo la cultura puede hacerlo. Y mientras sigamos pensando que los paradigmas y que las pautas de nuestra existencia social tienen que ser dictadas por la política y por la economía, seguiremos fracasando, creo yo, porque solo la cultura está en condiciones de interpretar y de descifrar profundamente lo que somos y de marcar los rumbos que tiene que seguir nuestra sociedad. Me parece importante plantearlo así porque si no nos dedicamos a pedir limosna, nos dedicamos a plantear la idea de la cultura como la que está haciendo fila para ver qué recursitos le dan unos señores que administran en nombre de toda la sociedad, porque se hacen elegir por ella, ¿no? Los recursos públicos como si fueran el capital privado de unos señores o de unos políticos o de unas familias. Y creo que si vamos a creer en la idea de la democracia, democracia que tendrá que ser profundamente redefinida porque se ha convertido, como decía Jorge Luis Borges, en ese curioso abuso de la estadística, ¿no? Y porque creo que la estadística es algo que la cultura tiene que contrariar muy profundamente en la medida en que la estadística es lo que llamaban algunos teóricos el reino de la cantidad, mientras que la cultura más bien sería el reino de la calidad, de la diferencia, de que un ser humano no es igual a otro, sino que de su diferencia nace su riqueza, ¿no? Que cada ser humano es invaluable, que uno no es igual a uno, que la cultura permite mirar las cosas con una perspectiva más amplia, más rica, más sutil, más llena de matices. Entonces, creo que otra de las razones por las cuales hay que fundar la dinámica social en la cultura es porque aún para tareas políticas necesitamos una ciudadanía que corrija los males de una sociedad. Lo malo de una sociedad no es que tenga, como en el caso de la colombiana, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos. Lo malo es que no tenga una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso. Y solo la cultura puede construir esa ciudadanía, ¿no? Y eso significa una ciudadanía
capaz de criterio, capaz de información. En la intervención de Beatriz al comienzo, sentí mucho esa, ¿no? Que se hacía énfasis en esa carencia original, ¿no? De aquí, nosotros se supone que conmemoramos la independencia, los 200 años de nuestra independencia el año pasado, y yo sé que vivimos y en cierta medida tenemos derecho a hacerlo muy orgullosos de esa independencia, pero tenemos que ser conscientes de que esa independencia, que algunas cosas fundamentales nos dio para la construcción de nuestro carácter y de nuestro orgullo, ¿no? Fue una independencia muy imperfecta y que dejó muchas cosas sin resolver, particularmente la sacralidad del mundo indígena que había sido profanada por la conquista, siguió siendo profanada a lo largo de estos 2 siglos de república, y esa deuda está por pagar, y es una deuda muy grande y muy importante, y es una deuda con nosotros mismos, con nuestra memoria, con nuestro lenguaje, con nuestra estética, con este territorio que la cultura tiene que reivindicar. La deuda con los pueblos de origen africano que fueron esclavizados y traídos a América es una deuda que quedó sin pagar por la independencia, y yo siento que la liberación de los esclavos a mediados del siglo XIX fue más bien un simulacro, ¿no? Porque, como bien decía Estanislao Zuleta, solo los dejaron libres de comida y de techo, ¿no? En realidad, la gran liberación de un mundo, de una parte considerable de nuestra sociedad, está en deuda o solo se ha logrado parcialmente gracias a la cultura, porque la cultura sí tiene aquí la presencia muy poderosa del mundo africano, de su alegría, de su ritmo, de su energía vital, ¿no? De su asombrosa falta de resentimiento, que es una lección, ¿no? Para una sociedad como la nuestra, donde se nos predica tanto el odio y se nos predica tanto la discordia, y donde la política vive de hacer que el país considere que medio país tiene que estar odiando eternamente al otro medio. Yo viví mi infancia en los tiempos de la violencia de los años 50 y aprendí a desconfiar de las polarizaciones que predican los políticos, precisamente porque ellos pescan en río revuelto, pescan su poder en esa prédica de que medio país tiene que odiar al otro medio, y de que hay un montón de deudas que cobrar, que hay que seguirlas cobrando para siempre. Y creo que solo la cultura nos puede permitir salir a otras playas, a las playas de encontrar que, aunque las sociedades sean distintas y tengan muchos crímenes atrás de toda clase, ¿no? Tienen que encontrar la manera de corregir esas cosas de la única manera posible, que es cambiando las condiciones de vida de la gente y abriendo horizontes de dignidad para todos, porque eternizarnos en la cobranza de las ofensas, ¿no? Puede llevarnos a todas las guerras del futuro. También he escuchado decir aquí, creo que es muy importante, que la cultura tiene un papel fundamental que jugar en ese proceso de construcción de la paz, que en cada uno de nuestros países tiene exigencias particulares, pero que, por supuesto, yo creo que se ha abierto camino a la conciencia de que el pacifismo es la única alternativa que le queda a la humanidad y a las sociedades frente a una civilización donde el poder militar es tan grande que nadie por la vía de la violencia va a poder hacer nada, pero los que tienen ese gran poder lo único que tienen es capacidad de destruir, no tienen capacidad de crear, y el mundo está en manos de unos poderes que no solamente están destruyendo el mundo, sino que se van a destruir también a sí mismos. También la cultura tiene un papel protagónico que jugar en ese sentido, y Ramiro decía que fue Aristófanes, ¿no?, quien dijo que los que quieran la paz tienen que aprender a golpear, y creo que es la cultura el instrumento para golpear fuerte, ¿no?, frente a los desafíos del mundo contemporáneo. Ramiro hablaba de la educación, que tiene que estimular talentos y descubrir y fortalecer las vocaciones. Yo creo que eso es fundamental. Si algún cambio tiene que tener la educación hoy,
es en el sentido de tratar de adoctrinar menos y tratar de escuchar más lo que viene en los seres humanos y lo que cada ser humano tiene, porque en cada ser humano hay un artista de algo que no sabemos qué es. Antes nos decían que las artes son 6 y que cuando inventaron el cine, las artes se volvieron 7. Pero la verdad es que las artes son innumerables, que algo nos ha revelado el mundo moderno es eso, y cada ser humano puede ser un artista, inclusive de su propia vida, como quería Oscar Wilde, hacer de su vida una obra de arte, y creo que eso es algo que por supuesto necesitamos. Entonces, otra cosa que creo que es muy necesario tener en cuenta es que no es la cultura la que depende de la economía. Creo que es la economía la que depende de la cultura y que fue siempre así. La economía de los países se organiza alrededor de su cultura. Por eso Francia gira alrededor de los vinos y de los quesos y de la arquitectura y del urbanismo y de la memoria, ¿no? Y cada nación tiene que hacerse fuerte culturalmente para poder ser algo frente al mundo, ¿no? Y para poder organizar su economía con base en todos esos talentos y esas originalidades que lo caracterizan. Las economías dependientes como la nuestra, no siempre tienen ese defecto capital de que como no se organizan alrededor de la cultura, entonces siempre tienen descompensaciones internas. Aquí, por ejemplo, producíamos oro, no porque la gente necesitara mucho oro o lo usara mucho, ¿no? En tiempos anteriores a la conquista, sí, los pueblos indígenas consideraban el oro una tarea, una cuestión fundamental para sus rituales, para su interpretación del mundo, para su propia ornamentación. Y entonces, de pronto, la explotación de oro era fundamental para ellos como elemento cultural y económico. Después de allí se empezó a sacar oro de la tierra y tal vez estos países nuestros eran los que más oro producían y tienen todavía ya en sus entrañas para satisfacer mercados remotos, ¿no? Entonces teníamos oro porque en Europa necesitaban oro y producíamos perlas en Manaure y en el Cabo de la Vela y en Margarita y en Cubagua porque en Toledo se necesitaban perlas y esmeraldas por la misma razón y nos acostumbramos eternamente a producir lo que algunos grandes mercados del mundo estaban en condiciones de comprarnos y tal vez por eso terminamos produciendo café también, porque no precisamente para el consumo interno, sino porque había mercados externos que estaban dispuestos a consumir ese café. Por supuesto que fue muy redentor para muchas familias colombianas producir café, pero no hay que negar que eso seguía inscrito en la idea de que nosotros producimos para satisfacer mercados remotos. Y lo digo porque es un tema central de la vida colombiana contemporánea, el que seguimos produciendo cosas para satisfacer mercados remotos. Y como ya no, el mundo en que vivimos es tan distinto, pues entonces la producción de marihuana y la producción de cocaína se convirtieron, ¿no?, en factores fundamentales de nuestra economía, porque nuestra economía siguió anclada en la idea de que no se considera el mercado interno como la principal fuente de esa economía, ni la cultura como la principal fuente de la economía, sino la satisfacción de necesidades de metrópolis distintas que estén en condiciones de consumir lo que producimos. Creo que es muy importante que la cultura nos devuelva el centro de gravedad de nuestra existencia. Es una necesidad para todos los pueblos, ¿no? Y el conocimiento del territorio es fundamental para eso, ¿no? Aquí se produjo una economía cafetera que fue muy importante para la supervivencia del país, ¿no? Que tuvo un costo ecológico para una región, pero que por lo menos fue la primera bonanza colombiana democráticamente repartida entre miles de familias, mientras que la bonanza del oro o de las perlas o de las esmeraldas solo beneficiaba a unos cuantos propietarios. Ya ese hecho de que fuera una economía democrática la hace muy respetable en sociedades tan precariamente construidas como la nuestra. Pero el ejemplo del café tuvo que replicarse en muchos otros campos para que millones de familias campesinas pudieran tener condiciones dignas de vida. Y eso no se hizo. Y lo que hace que ahora miles de familias produzcan hoja de coca
¿no? Fuera de que además es una planta sagrada de nuestra naturaleza que no tenemos que permitir que se la convierta ideológicamente en un veneno, ¿no? Yo decía en estos días en una columna que prohibir el cultivo de hoja de coca, que porque de allí se deriva la cocaína, sería como cuando prohibieron el alcohol, no solo prohibieran el aguardiente, sino también el cultivo de caña de azúcar, porque de ahí se sacaba, ¿no? Esa sustancia, ¿no? Hemos permitido culturalmente que productos sagrados de nuestra naturaleza terminen siendo declarados venenos o sean declarados eh, crímenes, ¿no? Pues eso es una locura, no sé por qué lo permitimos, ¿no? Incluso el tráfico de drogas mismo no ha sido más que un recurso de supervivencia de centenares de seres humanos, y creo que solo una economía legal, incluyente, generosa, puede hacer que la gente no tenga que derivar hacia esas formas del tráfico, de la ilegalidad, y que no quedemos en manos de las mafias, que es lo que hace la prohibición, porque la prohibición ni acaba con el consumo de droga, y además la humanidad consumirá drogas mientras exista, porque así lo ha hecho desde el comienzo de la humanidad, y eso es un problema de salud pública y no puede ser un problema de policía, y nos hemos dejado imponer la teoría de que eso es un problema de policía y que se corrige con ejércitos y con cárceles, cuando evidentemente nunca ha sido así. El ejemplo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, eso muestra suficientemente que lo único que lograron con eso no fue impedir el consumo de alcohol, sino crear unas drogas, unas mafias gigantescas que ensangrentaron las calles de Chicago y de Nueva York, corrompieron a la justicia, corrompieron a la policía y casi echan al traste con todo, hasta que los Estados Unidos, que allá adentro tienen instinto de supervivencia, comprendieron que eso había que legalizarlo, y además la legalización del alcohol tampoco hundió en el alcoholismo a la humanidad, ¿no? De manera que, entonces llamo la atención sobre estas cosas porque la cultura es el centro de todo esto, es el escenario donde se deben dar estos debates, ¿no? Y siento que uno de los deberes y de las tareas del sector cultural, llamémoslo así, aunque yo siento que toda la sociedad es un sector cultural, ¿no? Uno de los deberes del sector así llamado cultural es no encerrarse sobre sí mismo como si fuera un sector especializado, sino saber que su fuerza nace de su contacto con la comunidad, de su capacidad de interpretarla, ¿no? Y de permitir que la sociedad misma siga siendo creadora y no siga siendo solamente la espectadora de unos creadores. Nuestra historia es la historia de grandes procesos culturales que no son suficientemente reivindicados y relevados, pero a lo largo de la historia de Colombia siempre ha habido unos procesos culturales casi siempre colectivos, valiosísimos, que si los viéramos más y los reivindicáramos más, tal vez nos ayudarían a crear la cohesión suficiente para todas estas tareas, porque desde la expedición botánica y la comisión coreográfica y las aventuras de la colonización y de avance por el territorio y de la apertura de caminos y de la construcción de ciudades, todo lo que se ha hecho en la literatura, esa novela de Jorge Isaacs, que es una expedición botánica por el Valle del Cauca, esa novela de Rivera, que es la primera mirada que arrojamos sobre un costado considerable de nuestro mundo, que es la Orinoquia y la Amazonia, esa literatura de Carrasquilla que arrojó una mirada valiosísima sobre la cordillera y sus costumbres, ese mundo del, del llano, ¿no? Del vallenato, de los carnavales, todo eso que ha enumerado Ramiro, que el Teatro Mayor apoya con tanta fuerza. Eh, todo eso ha formado, yo creo que una tradición muy valiosa de la que los colombianos deberíamos ser más conscientes para ayudarnos a construir ese mosaico cultural que nos revele que sí existimos como nación, con originalidad, con grandeza, con capacidad de dialogar con el mundo en condiciones de igualdad. Y por supuesto, creo que es fundamental que entendamos que la que el Estado tiene que ser,
que la política no es algo que el Estado deba trazar, sino que la cultura tiene que imponerle al Estado una idea, ¿no? De la prioridad cultural, de las prioridades culturales del país. Creo que eso es fundamental, que dejemos de asumir un papel secundario, un papel marginal, un papel subalterno, ¿no? Entendamos que la cultura es nuestra gran riqueza y que el país solo podrá sobrevivir si la cultura marca la pauta de los diálogos, de los intercambios y de las políticas. Ojalá esta pandemia, como pausa, como silencio, nos permita reflexionar y ver esa panorámica, ese mosaico, y entendamos entonces que superar la pandemia, lo deseable es que lo hagamos no para volver a la realidad, sino para salir de la irrealidad en que corrientemente vivimos. Porque la política y la economía, tal como nos han sido enseñadas, nos han hecho vivir en la irrealidad, sin contacto con nuestra naturaleza, sin conocimiento de nuestra geografía, sin conocimiento de nuestro territorio, en un divorcio de nuestra memoria catastrófico. Y entonces ojalá esta reflexión y eventos como este, que yo agradezco mucho y me siento muy honrado de formar parte de él, nos permitan no volver a donde estábamos, sino reencontrarnos con el mundo verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tenemos infinidad de saludos de todo el país cultural. Ese concepto de que el sector cultural es toda la comunidad es muy bello porque nos pone en otro lugar y nos ubica en el tejido con los sectores comunitarios y con todos los sectores, en eso que también hablaba Ramiro, de esa correlación entre todos los sectores y ser una sola comunidad que construye. Tenemos muchos saludos de diferentes partes, La Guajira, el Valle, desde los diferentes municipios del departamento de Boyacá. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas que están aquí planteadas para el maestro Ospina. Edgar Barrera, Montenegro, desde Cali. Esto es más como una solicitud. Dice, unas palabras desde su universo de escritor. ¿Sobre qué estructura puede tejer el país cultural, especialmente el teatro? Bueno, no, yo siento que el país tiene una estructura, ¿no? Que el país tiene una actividad cultural, la tuvo tal vez más en otros tiempos o de otra manera. Para mí es muy valioso que todavía existan en Colombia comunidades que crean cultura colectivamente, ¿no? Porque, pues digamos, una de las tendencias de la época desde hace mucho tiempo ya es tratar de individualizar la creación cultural y pensar que la creación de cultura es solo un ejercicio de individuos, ¿no? Expresando además su individualidad. Mientras que en realidad aún las aventuras culturales más individuales solo tienen su valor en la medida en que expresan un mundo, en que no expresan solamente la subjetividad de un ser humano. Y yo pienso en una novela como 100 años de soledad y por supuesto que no la siento la expresión de un individuo, sino la voz de un mundo que alguien logró entender, vivir y traducir con esa torrencialidad y con ese ritmo, ¿no? Y ya enumeré los casos de Jorge Isaacs y de Rivera y de Carrasquilla como ejemplos, no de voces individuales, sino de la manera como un individuo expresa un mundo, interroga un mundo, lo explora, ¿no? lo conoce o lo descifra. Pero por supuesto, si uno mira hacia atrás o hacia otros horizontes, uno ve la cultura como un hecho de creación colectiva. En eso el teatro parece conservar todavía y haber tratado de recuperar esa tendencia a no tener solo voces singulares, sino crear en común. Y esta época es una época que además no solo permite eso, sino que permite y propicia la concepción de formas culturales y de expresiones culturales
y artísticas de las que formen parte incluso distintas disciplinas, ¿no? En donde haya música, en donde haya teatro, en donde haya danza, en donde haya artes plásticas, en donde haya narración oral. Es decir, esta es una época que permite todos esos ejercicios y esos juegos de integración de la cultura y de los lenguajes de la cultura, que forma parte, siento, también de esa revolución de la época, de no estar viendo las culturas como los lenguajes como cosas aisladas y las artes como cosas aisladas, sino esas tendencias a unificar, a establecer diálogos que me parecen tan valiosas. Entonces, bueno, la estructura cultural del país existe, pero por supuesto que el país necesita más diálogo, ¿no? Más diálogo de sus regiones, más diálogo de sus creadores, más diálogo de sus comunidades, porque la República tampoco hizo esfuerzos grandes por unir el país, ¿no? Yo a veces lo siento inclusive en fenómenos como las carreteras. Aquí se hacen carreteras para unir capitales y cada vez que se hace una carretera nueva se dejan por fuera, se marginan pueblos y comunidades, porque como que la idea de las troncales que unen los grandes centros están tejidas un poco contra el país y contra su integración, ¿no? Yo he tratado de ir de Jardín a Sonsón y he descubierto que la carretera es impracticable. He tratado de ir de Mariquita a Victoria Caldas, que está a 15 kilómetros y es prácticamente imposible porque la carretera no deja. He tratado de ir de Villahermosa, de Líbano, Tolima, Villahermosa, que son otros 15 kilómetros, pues tampoco se puede porque las carreteras no dejan, ¿no? Entonces yo creo que el país tiene que ser integrado, y si hablo de esas vías es porque pues, son parte de la realidad, pero la cultura sí que tiene una capacidad integradora que debería tratar de fortalecer más y de intensificar más. Muchas gracias. Hay una que yo creo que su merced acaba de responder, pero es un poco concreta hacia el camino. Dice Carolina Peña, ¿qué podemos hacer para que el ejercicio individual e íntimo de la escritura active procesos comunitarios que conduzcan a la descolonización del pensamiento individual? Bueno, hay algo que tiene la literatura en particular, yo creo que tienen las artes en general, y es que forma parte tan profunda de su esencia la expresión de procesos comunitarios y de procesos colectivos, que lo mejor es que el artista como que no se lo proponga, ¿no? Sino que lo viva con profundidad y con sinceridad, porque será muy difícil que un artista verdadero logre hacer cosas que no sean benéficas para una comunidad, ¿no? Está bien que a veces se tenga cierta conciencia de lo que se quiere hacer con respecto a la memoria colectiva, pero también es bueno que una finalidad distinta a la del, que no haya una finalidad distinta a la del arte mismo, a la de la búsqueda de un lenguaje profundo, verdadero, que por sí mismo encontrará sus miles de conexiones con lo real. Bueno, hay 12 preguntas. Voy a usar, maestro, con 4 estaría bien. Y voy a tratar de... Bueno, Luna Chie pregunta, ¿seguimos siendo un reflejo de las auroras de sangre? Bueno, yo creo que muchos temas muchas costumbres que se instauraron aquí en la conquista siguieron vivas a lo largo del tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que el paramilitarismo fue inventado en los tiempos de la conquista de América, ¿no? Y que todavía lo seguimos padeciendo, es decir, estos grupos armados que no pertenecen formalmente al Estado ni han sido investidos de autoridad por ninguna comunidad y que llegan y se imponen sobre los territorios y sobre las comunidades. Eso ha existido siempre. Lo único que lo puede corregir es una fuerza verdadera de la comunidad que imponga una legalidad distinta y que no permita que todo el que quiera armarse y armar su grupo pueda tener ¿no? ese poder. También es una herencia
de la conquista que la independencia ciertamente no corrigió, el que el Estado tienda a priorizar lo militar sobre lo cultural, ¿no? Yo creo que es fundamental que la cultura recupere con grandeza, con orgullo y con fuerza su poder sobre la sociedad, porque ese poder pacífico de la cultura, ¿no? Y al mismo tiempo cohesionador y al mismo tiempo capaz de darnos orgullo, de darnos dignidad, de darnos energía vital, capacidad de exigir cosas y de imponerlas, es lo único que puede permitir que no sigamos en manos de quienes piensan que todo lo resuelven las armas, que todo lo resuelve el autoritarismo, ¿no? Eh, como yo soy un romántico y creo en las grandes virtudes que aportó el romanticismo del siglo XIX a los horizontes culturales, creo mucho en lo que decía el poeta Hölderlin, que siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, se ha construido su infierno. Yo creo que el Estado es un instrumento y puede ser un instrumento muy valioso para el orden social y para el equilibrio social. Es una catástrofe cuando se vuelve el amo de la sociedad. Listo. Guadalupe Otálora retoma una pregunta que también le hiciera a Ramiro en su momento. Dice, si los ciudadanos deben exigir sus derechos culturales, pero sin embargo ven eso que creen que es la cultura como algo separado de ellos, ¿qué se puede hacer por parte de los que sí saben lo que es la cultura para que todos los ciudadanos se sientan parte de ella, se identifiquen, la exijan como un derecho y promuevan los cambios que necesita nuestra sociedad? Bueno, lo único que creo es que la cultura tiene que hacer cada vez más esfuerzos por abrirse camino, por demostrar su necesidad y su importancia, y que el diálogo social es fundamental. Y sobre todo, hay algo que necesitamos mucho, y es un enriquecimiento muy grande del debate público. El debate público en Colombia está hoy reducido a su mínima expresión, ¿no? Consiste solamente en insultar al otro y en demostrar que el otro es un demonio, ¿no? No creo que una sociedad pueda sobrevivir, digamos, orientada solamente por políticos cuyo único esfuerzo es tratar de descalificar al contrario, pero que no están tratando de sembrar ni ideas verdaderas de reconciliación, ni ideas verdaderas de engrandecimiento social, ni horizontes ni propuestas que verdaderamente oxigenen la atmósfera. Y entonces creo en un debate público más civilizado, más complejo, más rico, del que las artes, del que la memoria, del que las ciencias, del que el debate sobre la técnica, del que el debate sobre la naturaleza, del que el debate sobre el cambio climático sea amplio, profundo y haga de cada quien un protagonista de la historia, ¿no? No vamos a hacer historias si seguimos girando alrededor del protagonismo de 3 o 4 señores, ¿no? Porque si cada ciudadano no se vuelve muy protagónico, difícilmente construiremos una democracia más operativa y más verdadera. Bueno, me va a disculpar William Hurtado, José Ignacio Prieto, Emilce González, bueno, hay mucha gente, pero vamos a cerrar con esta pregunta, maestro. Son muchas. Bueno, perdón, no escuché bien porque hubo una interrupción del sonido. Es como un ejercicio de cierre. Florentino, culpando públicamente con todos ellos, pero vamos a tratar de cerrar con esta pregunta, maestro, del señor Florentino Vega Pérez. ¿Qué puede ocurrir con la cultura después de la pandemia? Bueno, creo que es algo de lo que hablé ya hace un momento, que yo esperaba que esta pausa de reflexión que la cuarentena ha significado nos ayude a ver en conjunto los males de la sociedad. Yo publiqué un libro hace unos años que se llama Parar en Seco, ¿no?
una reflexión sobre el cambio climático y sobre los tremendos desafíos que está viviendo el mundo en esta época. No pensé que iba a ocurrir esta pandemia. Cuando hablaba de parar en seco lo veía como una utopía, ¿no? Decía, es lo deseable, que la humanidad pare en seco, que de repente dejemos de Buenas. contaminar, dejemos de producir cosas Quiero innecesarias, dejemos sobre todo de participar, consumir aunque no cosas pueda ser en innecesarias directo, con un saludo y muy volvamos grande un y poco, con como una diría Shakespeare, a un apoyo, método más lento, felicitación ¿no? a la Y a un idea de estar contacto hablando de distinto con políticas el culturales. universo natural. Y de repente ocurre esto. Por supuesto que no hemos parado en seco, pero ha sido casi como una advertencia de que eso podría ocurrir y una demostración de que no es tan difícil, que la inercia industrial, que los grandes poderes del mundo, que este vértigo que nos lleva solamente hacia el abismo y hacia el exterminio y hacia la aniquilación de todo, puede tener pausas y treguas. Esta, por ejemplo, no ha nacido precisamente de nuestra conciencia, de nuestra capacidad de escuchar advertencias, de nuestra prudencia, pero sí ha sido una señal de que por muy tecnificado, por muy industrializado, por muy urbanizado que esté el mundo, la naturaleza le puede enviar mensajes muy profundos y devolverle un poco el sentido de las prioridades, porque es verdad que podemos vivir sin aviones, pero no podemos vivir sin oxígeno. Es verdad que podemos vivir sin todos estos aparaticos y estas pantallas, pero no podemos vivir sin agua. Y la especie humana se ha extraviado en un mundo en el que solo le importa lo que ella inventa, pero profana el agua, destruye los mares, acaba con los bosques, ¿no? Destruye el equilibrio de la naturaleza y cree que va a poder sobrevivir con ciudades cada vez más grandes, con un clima cada vez más alterado, con una velocidad cada vez más monstruosa y con una pérdida total del sentido de las prioridades y con una pérdida total, como también lo decían los románticos, del sentido de la gratitud. Somos una civilización ingrata, incapaz de agradecer por un mundo tan hermoso y tan propicio. Estamos alterando el equilibrio, tal vez para siempre, de la única morada en la que podríamos vivir. Y entonces, pues esta pandemia puede ayudarnos a tomar conciencia de eso, de que el mundo no puede seguir creyendo que el futuro son las ciudades de 10 y de 20 y de 30 millones de habitantes, que podemos vivir lejos de donde se producen los alimentos, que podemos vivir en un mundo cada vez más lleno de basuras y que podemos seguir calentando el mundo para siempre. Entonces, si para eso sirve esta pandemia y sirven estos días de pausa y de silencio, pues bienvenido sea.